Cada domingo, en miles de iglesias alrededor del mundo, se escucha un mensaje repetitivo. Si no diezmas, estás robando a Dios. Y si lo haces, serás bendecido. Pero, ¿realmente eso es lo que enseña la Biblia? ¿O estamos ante una manipulación bien calculada? Hoy, vamos a explorar la verdad sobre el diezmo, su origen, lo que la Biblia realmente dice y cómo muchos han sido engañados con un mensaje distorsionado. Aquí es donde las enseñanzas de Jesús y los apóstoles nos revelarán algo asombroso. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar por completo tu visión sobre el diezmo y el verdadero significado de la generosidad en la fe cristiana. El diezmo en el Antiguo Testamento. El diezmo no es un invento moderno. En la ley de Moisés, el pueblo de Israel debía dar el 10% de sus cosechas y animales. Pero, ¿a quién se lo daban y para qué se usaba? El diezmo era un mandato para el pueblo de Israel. Levítico 27:30. Era para sostener a los levitas, quienes no tenían herencia en la tierra y dependían de las ofrendas del pueblo. Números 18:21. También se usaba para ayudar a los pobres, extranjeros, viudas y huérfanos. Deuteronomio 14:28-29. No se daba dinero, sino productos del campo. En la Biblia, existían 3 tipos de diezmos. El diezmo levítico para los sacerdotes, Números 18:21. El diezmo de las fiestas se usaba para celebraciones religiosas, Deuteronomio 14:22-27. El diezmo para los pobres solo se recolectaba cada 3 años, Deuteronomio 14:28-29. Si aplicamos la ley bíblica hoy, el diezmo real sería del 23,3% anual y no del 10%. 10% diezmo levítico, 10% diezmo fiestas, 3,3% diezmo para los pobres prometido cada año. Este cálculo demuestra que, si aplicamos la ley del diezmo tal como en el Antiguo Testamento, el porcentaje real sería 23,3% del ingreso anual, y no solo el 10% que comúnmente se enseña hoy en día. Ahora pregúntate, si el diezmo era solo para Israel y en forma de alimento, ¿por qué hoy nos dicen que debemos dar dinero? Jesús y el diezmo. ¿Lo ratificó o lo superó? Muchos creen que Jesús confirmó el diezmo en el Nuevo Testamento, pero ¿es cierto? Jesús mencionó el diezmo solo una vez, criticando a los fariseos por ser hipócritas. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Jesús nunca pidió diezmo a sus seguidores. La historia de la viuda pobre, Marcos 12:41-44, muestra que Jesús valoraba la generosidad de su donación más que la cantidad, sino por dar todo lo que tenía. Jesús nunca diezmó. Como carpintero, no estaba obligado, ya que el diezmo solo aplicaba a agricultores y ganaderos. Levítico 27:30. Además, cuando habló del diezmo, Mateo 23:23, estaba bajo la ley mosaica antes de su muerte. Una vez que murió y resucitó, la ley fue cumplida. Romanos 10:4. En el Nuevo Testamento vemos una nueva forma de dar, con una libertad voluntaria y generosa en 2 Corintios 9:7. El apóstol Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora analiza esto. Si el diezmo fuera obligatorio, ¿por qué los apóstoles ni Pablo nunca lo enseñaron en sus cartas? Esto se vuelve más interesante. El Nuevo Testamento. Después de la muerte y resurrección de Jesús, la Iglesia creció y se extendió por el mundo, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se obliga a los creyentes a diezmar. Lo que sí se enseña
dar con alegría y no por obligación. Las primeras iglesias cristianas no tenían un sistema de diezmo. En su lugar, practicaban la colecta voluntaria, basada en la generosidad. 2 de Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo nunca mencionó el diezmo en sus cartas a las iglesias gentiles, lo que prueba que no era una enseñanza obligatoria en el cristianismo primitivo. Los primeros cristianos compartían todo voluntariamente, Hechos 2:44-45, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus posesiones y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pablo enseñó que los obreros del Evangelio podían recibir apoyo, pero nunca mencionó el diezmo. 1 de Corintios 9:13-14. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. En la iglesia primitiva, la generosidad era un acto de amor, no una imposición religiosa. Manipulación moderna. Hoy en día, muchos pastores usan Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para decir que, si no diezmas, estás robando a Dios. Pero, realmente Dios te va a maldecir por no dar dinero a una iglesia. Malaquías 3:10 fue dicho a Israel, no a la iglesia del Nuevo Testamento o la iglesia moderna. En ese tiempo, los sacerdotes estaban robando los diezmos y Dios los confrontó. Usar este versículo para manipular a la gente es tergiversar la Escritura. La doctrina del diezmo cristiano comenzó a popularizarse en el siglo VIII bajo Carlomagno, cuando la Iglesia Católica lo convirtió en ley civil para financiar al clero. En el siglo XX, el diezmo se convirtió en una herramienta de manipulación en el movimiento de la prosperidad, con televangelistas prometiendo riquezas a quienes diezmaran, mientras ellos mismos se enriquecían. ¿Realmente crees que Dios te bendice solo si das dinero a una iglesia? Según estudios sociológicos, las iglesias que más enfatizan el diezmo tienen mayor deserción de miembros. Las nuevas generaciones cuestionan la falta de transparencia en el uso de los fondos. En algunos países, las iglesias han sido exentas de impuestos porque se consideran organizaciones sin multas de lucro, pero muchas generan millones en diezmos sin rendir cuentas. En Estados Unidos, existe Mega Iglesia S que ha sido acusada de usar estos fondos para comprar jets privados, mansiones y tener cuentas grandes en los bancos. Dios nunca ha querido transacciones financieras con sus hijos, sino corazones dispuestos a amar y ayudar al prójimo. El verdadero cristianismo no se trata de dar un porcentaje fijo de dinero, ni vivir con miedo, sino de vivir con generosidad y amor. Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. El diezmo no es la clave para recibir prosperidad, ni Dios es un comerciante al que le pagas un 10% para que te prospere. Es en esto que se están equivocando muchas iglesias con sus feligreses. Te invito a seguir escudriñando las Escrituras y hallar tesoros escondidos. Si esta información te ha sido útil, compártela y deja tu opinión en los comentarios. Da me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima aventura.